Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy vamos a hablar nuevamente sobre los poderes psíquicos. Cuando uno observa detenidamente todas las evidencias recogidas a lo largo de la historia sobre las proezas de grandes psíquicos, lo profusamente que está documentado toda esta información, uno se pregunta ¿qué es lo que está fallando? ¿Cómo es posible que toda esta información no trascienda en los grandes medios? ¿Por qué no se enseña en las universidades? Porque creedme que se conocen técnicas para desarrollar todo esto. La respuesta ya la conocéis. No interesa que la humanidad tome conciencia de su enorme potencial mental y de las infinitas posibilidades que tiene el cerebro humano. Porque utilizamos lógicamente entre un 10 y un 15% de nuestra capacidad cerebral. Y lo que podría llegar a hacer este poder si lo desarrolláramos. Os voy a mostrar algunos casos increíbles. El primero es el de un auténtico fenómeno en el campo de la clarividencia, el francés Alexis Didier. Nacido en 1826, este hombre entraba en un extraño trance y era capaz de leer libros cerrados, adivinar cada uno de los naipes de una baraja, leer cartas selladas o incluso llegar a jugar a billar con los ojos vendados. Tan conocidos eran sus prodigios que el famoso novelista Alejandro Dumas tuvo a Didier en su casa varias veces como invitado para ver de cerca sus fenómenos y ponerlo a prueba, conjuntamente con su séquito. En la obra de Alejandro Dumas, Cartas magnéticas, expone las proezas más impactantes que le vio hacer a Didier. En ese trabajo, Dumas nos cuenta que Didier siempre llevaba consigo a un hipnotizador llamado Marsillet, el señor Marsillet. Este señor le sumergía en un profundo estado de trance, y medio sonámbulo y con los ojos vendados. Didier se sentaba en una mesa y empezaba una partida de naipes con todos los presentes. Recitaba en voz alta cada carta suya antes de sacarla, y las de todos los demás jugadores. Conocía absolutamente todas las cartas antes de que las pusieran sobre la mesa. No había un solo error, ni había una baraja entera que se le resistiera. Al poco rato, dice Dumas, pasó otra cosa curiosa. Lo que en parapsicología se llama psicometría, la facultad de captar información solamente tocando un objeto físico. Este término, psicometría, lo acuñó José Rodes Buchanan en 1893. Bien, lo que pasó es que se levantó uno de los presentes y le entregó a Didier un anillo. Le pidió que le aportara algún dato sobre su propietario. El señor Didier suspiró y en unos segundos le dijo que este anillo pertenecía a una mujer de unos 35 años de nacionalidad americana. Le pidieron que dijese dónde vivía exactamente. Didier, sin vacilar, tomó un papel y escribió el nombre de una calle de París. La mujer americana vivía en Saint-Apolline. El hombre que le había dado el anillo no podía dar crédito. Todo había sido exacto al milímetro. En 1844, Didier hizo otra demostración en Londres, cuando el coronel del ejército, Llewellyn, que era totalmente escéptico, le dio a Didier una caja sellada y le pidió que sin abrirla describiese lo que había en su interior. Didier se concentró y dijo lo siguiente: es una sustancia dura, de color blanco. Es un hueso humano. Sí, esto es un hueso suyo. El coronel, completamente asombrado, abrió la caja y sacó el hueso que le habían quitado tras una herida de guerra. Didier lo agarró y dio más detalles. La bala le dio aquí, una bala que hizo un efecto devastador, porque hizo 3 heridas separadas al mismo tiempo. El hueso se rompió por 3 partes. A usted le hirieron por la mañana mientras estaba cargando contra el enemigo. Incluso le describió cómo eran los uniformes de los soldados y detalles que no podía conocer de aquella experiencia de guerra. El coronel confirmó atónito que había acertado absolutamente en todo. En la obra Cartas magnéticas de Alejandro Dumas se explican las distintas pruebas a que fue sometido Didier, cosas tan alucinantes como lo que viene ahora. Todos los presentes sentaron a Didier en una silla con los ojos vendados.
Cogieron un libro cualquiera. El libro estaba cerrado y solo decían al azar el número de una página que querían que Didier leyera en voz alta. Entonces Didier se concentraba y antes de empezar decía más o menos a qué altura de página se encontraba el párrafo que iba a leer. Entonces en voz alta empezaba a recitar ese párrafo de un libro que, repito, estaba cerrado y los presentes estaban aterrorizados. No erraba ni siquiera un punto ni una coma. Y volvieron a repetir el experimento una vez y otra, sin que Didier errara jamás. Le pusieron a prueba con infinidad de ejercicios. Cogían un papel y escribían algo. Lo colocaban dentro de un cofre y lo enterraban en el jardín, pero Didier leía absolutamente todo lo que ponía. A veces los presentes le engañaban y ponían un papel en blanco. Y Didier, con una sonrisa en sus labios, decía: aquí no hay nada escrito. Lo sabía absolutamente todo. En una ocasión, una mujer le preguntó si era capaz de leer lo que había escrito en el lado interno del anillo que llevaba puesto. Didier respondió: Johnson. Efectivamente, era correcto. No había nada que se le resistiera. ¿Y sabéis quién intentó desmitificar al señor Alexis Didier? Ni más ni menos que el mayor experto en descubrir fraudes y tramposos ilusionistas, el prestidigitador más famoso de todos los tiempos, Robert Houdini. Inicialmente pensaba que Didier era otro más de los muchos charlatanes ilusionistas que empleaba algún truco especial. Pero cuando Houdini conoció a este señor, lo primero que hizo fue desafiarle en una partida de naipes. Houdini era el rey en eso, el rey de los naipes, y conocía todos los trucos existentes, todos los trucos habidos y por haber. Pero después de terminar la partida, la humillación fue tremenda, porque Didier sabía todas las cartas de su baraja antes de sacarlas. Houdini escribió lo siguiente acerca de Didier: barajo las cartas y luego las reparto con todas las precauciones de un experto en este arte. Pero todo es inútil. Alexis me dice una por una cuáles son las cartas que he puesto boca abajo delante de él. Este es el rey, pero tú no lo sabes. Efectivamente, le doy la vuelta a la carta y es el rey de diamantes. Salí tan maravillado de esta sesión que quedé completamente convencido de la imposibilidad de que el azar o alguna trampa hubieran podido producir efectos tan increíbles. Otro gran psíquico, totalmente olvidado, que pasó a la historia por sus prodigios y, lógicamente, hoy en día no se dice nada de él, cuyas proezas, repito, quedaron profusamente documentadas, fue el psíquico sueco Olof Johnson. Un psíquico que era ingeniero de profesión, cuyos poderes psíquicos de clarividencia le hubiesen permitido ser multimillonario y jamás cedió a esa tentación por su elevada ética y moral. Os contaré lo que era capaz de hacer Olof Johnson. Tal y como vimos hacer a Didier, Johnson poseía el don de leer barajas enteras y cuando visitó Las Vegas y entró en las salas de juego acertaba siempre, hasta que se dio cuenta de que podía hacerse millonario. Ahí fue cuando se detuvo y dejó de hacerlo. No quería utilizar sus poderes para enriquecerse. Incluso pudo haberse enriquecido con la bolsa, pero en lugar de eso ayudó a sus amigos y se hicieron millonarios a su costa, ya que él sabía por anticipado las subidas y bajadas del mercado de valores. Lo más inquietante de Johnson es que el tipo entraba con sus amigos en cualquier lugar, un restaurante, una tienda, y decía: voy a hacer que se muevan los objetos. Y, lógicamente, los ceniceros, las botellas, los candelabros, todo empezaba a moverse, a desplazarse como una especie de poltergeist. En una ocasión se fue a un restaurante junto con sus amigos. Mientras él estaba hablando, conversando con ellos, un señor que estaba fumando un enorme puro lo hizo volar por los aires como si nada. A veces era capaz de hacer disminuir la intensidad de las luces de toda una casa o incluso las luces, las farolas de toda una calle. También podía detener relojes solamente imprimiendo su intensa mirada en ellos. Más sorprendente aún,
En varias ocasiones, yendo en autobús, podía controlar la mente del chofer, podía manipular la mente del conductor. ¿Y sabéis lo que hacía? Le ordenaba mentalmente que frenara en seco en una zona donde no había parada. O, por ejemplo, hacía que el conductor tomara una ruta que no formaba parte del itinerario. Podía controlar la mente de cualquiera, pero él lo hacía solamente para divertirse, sin poner nunca a nadie en peligro. Ante numerosos testigos, Johnson también influía en la mente de los animales. Hacía que un perro o un gato se tumbara cuando él lo ordenaba mentalmente, o hacer que se lamiera una pata. Por ejemplo, decía, ahora voy a hacer que se rasque el lomo, o que se rasque la oreja, o que se lama la pata izquierda. Y efectivamente el animal lo hacía ante la atónita mirada de todos los presentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Olof Johnson estaba en la Marina. En una ocasión, estando a bordo de un barco sueco, ese barco se metió en un mar plagado de minas. Johnson tomó el timón y sorteó todas las minas, saliendo ilesa toda la tripulación. Él sabía dónde se encontraban los explosivos. ¿Y qué decir del escocés Daniel Douglas Home, nacido en 1833, conocido como el hombre que levitaba? Fue todo absolutamente documentado, todos los prodigios de Home, por el físico de la época William Crookes. William Crookes asistió a casi todos sus prodigios. Douglas Home levitaba en el aire ante decenas de doctores y académicos. Se encontraba muchas veces suspendido a 1,5 metros del suelo. En una ocasión llegó a levitar hasta el techo y con un lápiz hizo un dibujo, y aún sigue ahí, creo que se encuentra en una casa en Londres. Lo que hacía Home desafiaba desde luego todas las leyes de la física. Insisto, todo quedó atestiguado por los máximos exponentes científicos de la época. Era capaz de cruzar paredes y puertas, es decir, estamos hablando de desmaterialización física. Él volvía a reaparecer al otro lado. El físico William Crookes intentó que sus colegas académicos se interesaran por los prodigios de Home, pero fue absolutamente inútil. Sus obcecadas mentes no les permitían ni siquiera plantearse esas cuestiones como viables. Y antes de morir, Crookes, muy apenado, dejó una confesión escrita en la que decía tener miedo de que después de su muerte, después de su desaparición, la evidencia demostrada de Home quedara en el olvido, por culpa de la cerrazón mental de la ciencia oficial. Y así fue, desgraciadamente así fue. Podría seguir con muchos más ejemplos de grandes hombres y mujeres dotados de unos asombrosos poderes, como por ejemplo la rusa Nina Kulashina, que era capaz de mover objetos con la mente, la llamada telequinesis, y tantos otros psíquicos francamente notables, que poco a poco se fueron quedando en el olvido. Y hoy en día se intenta, por supuesto, desacreditarles a toda costa o ridiculizarles para que no trascienda, para que nadie se plantee hasta qué punto la mente humana llega a ser poderosa e inexpugnable. Con este vídeo, amigos, mi intención es un poco rescatar de los polvorientos archivos del pasado estos datos, estas cuestiones, y que siempre os digo que todo absolutamente se reduce al testimonio humano. Si no son papeles, son lógicamente tablillas, y si no son tablillas, son Biblias. Todo está escrito, todo se ha configurado a través del testimonio humano. Amigos, como podéis ver, existen muchos fenómenos que no se pueden explicar bajo los parámetros de la ciencia académica. Y sobre todo, hay muchas experiencias que están más allá de esta realidad, que para entenderlas hay que vivirlas. No se enseñan en universidades. Aquí os dejo con este enigma, amigos. Os mando un abrazo.